CNI presenta. ¿Qué tal? Vamos a dialogar hoy con un grupo de distinguidos miembros de la Compañía de Jesús, una orden religiosa que provoca la admiración y respetos de muchos y también la crítica de otros, pero eso sí, nunca la indiferencia. Y está conmigo aquí el padre provincial de los jesuitas en México, el padre Mario López Barrio. Muchas gracias, Mario, por la entrevista. Mario tiene estudios de filosofía, de teología y también estudios en Sagradas Escrituras en Roma. Mario, una primera pregunta. La compañía hoy en el mundo, la Compañía de Jesús en el mundo, ¿de qué dimensiones, de qué estamos hablando cuando hablamos de los jesuitas a nivel mundial? Actualmente estamos repartidos en 128 países y somos aproximadamente 22.580. De esa cantidad de jesuitas en México somos un poco más de 510, 511. ¿Y en el caso mexicano se concentran en algún lugar específico? ¿Están en toda la República? No estamos en toda la República, estamos principalmente en el centro y sureste del país y en algunos estados del norte. ¿Cuál es hoy la oferta, cuál es la misión de la Compañía de Jesús en el mundo moderno, en un mundo complicado, complejo, donde cada vez hay una crisis religiosa más profunda, crisis de los valores? ¿Cuál es el propósito de la compañía? Las últimas congregaciones generales nuestras, que son las que se encargan de ir redescubriendo la misión de la compañía, han logrado definir de los últimos 20 años hacia la fecha la misión de la compañía con una fórmula que sintetiza todo lo que nosotros pretendemos hacer en el mundo, y es el servicio de la fe y la promoción de la justicia. La misión de la compañía pues fue un don que Dios inspiró a San Ignacio desde el principio, desde la fundación, pero que tiene que irse redefiniendo, redescubriendo en cada época histórica. Y actualmente para nosotros es importante sintetizarla así, porque de esa manera nos identificamos en todos los apostolados y trabajos que hacemos en el mundo, que están, se podría decir sintéticamente, referidos a ámbitos o sectores que abarcan muchos trabajos, como por ejemplo el trabajo educativo, que tiene que ver el trabajo de la educación desde la básica hasta la superior, comprendiendo al posgrado mismo, pero también dentro del trabajo educativo había que tener en cuenta la educación popular, llamada a veces no formal, más todo tipo de trabajos en el terreno intelectual, docencia, publicaciones, diálogos, etcétera, centros de investigación, más los trabajos que nosotros atendemos en comunión siempre. Todos los trabajos pretenden estar en comunión con la iglesia jerárquica. Trabajos de tipo parroquial, ministerial, un poco más cercanos a lo tradicional, con la apertura siempre a las nuevas problemáticas del mundo moderno. Nos interesa mucho el diálogo con las culturas. Actualmente hemos caído en la cuenta de lo importante que es todo este trabajo llamado de inculturación, el insertarnos en las diferentes culturas, desde las culturas, pues quizá el mundo moderno llamaría como culturas minoritarias, aparentemente de poco valor, pero que son para nosotros un llamado. Hemos procurado ya desde hace años inculturarnos en esas culturas, estar pues presentes
en un acompañamiento respetuoso de trabajo juntamente con las comunidades en el avance y en su crecimiento. Son pues cercanías, trabajos con diferentes grupos humanos, muchas veces muy pobres, como son los grupos indígenas, comunidades indígenas. También nos interesa mucho hoy, como una actualización de este trabajo nuestro de misión en el mundo, la defensa de los derechos humanos. En este trabajo nos sentimos hermanados, nos sentimos apoyados con muchos grupos que en el mundo que han ido creciendo en la conciencia de lo que significa la dignidad humana, que de tantas maneras vemos hoy muy herida, muy conculcada. Más o menos en estos ámbitos habría que especificar mucho, pues cada uno de ellos. Está hoy definida la misión de la compañía, o más dicho, localizada. Podríamos ir a lo concreto de muchísimas obras, más o menos pequeñas, más o menos grandes. Y tendremos grandes. Oportunidad a lo largo del programa de analizar concretamente algunas de Sí, estas. espero ¿verdad? que sí. Muy bien. Suele haber una crítica constante, es casi histórica, desde la fundación de la Compañía de Jesús, siempre críticas a la propia compañía, que si el Papa Negro, que si son muy radicales, o ¿cuál es tu punto de vista sobre esto? ¿Por qué de estas críticas? Pues nosotros lo que pretendemos es ofrecer un servicio o una multiplicidad de servicios según nuestras fuerzas. No pretendemos nunca provocar a nadie, más bien tratamos de ofrecer, de proponer, realizar, y lo que sucede es que nuestro servicio desgraciadamente molesta o incomoda a algunos grupos, y de ahí vienen las críticas. No es que nosotros comencemos a trabajar con el intento de provocar, o como decía alguno, de hacer ruido, como de cierto protagonismo. Lo que pretendemos es servir, y servir desde una visión del hombre, desde una experiencia de Dios, desde un compromiso con el mundo. Desgraciadamente, pues se suscitan críticas, incomprensiones, pero como digo, si nosotros pretenderlo, pues llegamos a estorbar o a obstaculizar a determinados grupos que muchas veces son grupos de poder. ¿Y tú consideras que de alguna manera es la interpretación que la propia compañía hace de su misión evangélica, de su interpretación del Evangelio, el que puede provocar esta contradicción para algunos sectores de opinión? Yo pienso que sí, y pienso que lo que la compañía actualmente realiza en el mundo trata de ser un eco de lo que el Concilio Vaticano II pues pidió, demandó y sigue todavía pidiendo al mundo, especialmente al mundo cristiano, a nosotros en concreto los religiosos. Haciéndonos eco de esa gran inspiración del Concilio Vaticano II, tuvimos que concluir en esa definición de nuestra misión. El sufrimiento de la gente, especialmente de la gente más desfavorecida, es para nosotros un llamado de Dios muy claro. Y el atender, el acudir a ese clamor, a ese sufrimiento humano, es lo que nos ha ido comprometiendo más y más en situaciones críticas, de donde vienen muchas veces las incomprensiones y los ataques a nosotros. ¿Tú consideras que el padre general Arrupe, ya muerto, fue determinante en este reencuentro con esta misión histórica de los jesuitas? Definitivamente para nosotros el padre Arrupe ha sido pues un profeta de los últimos años de nuestra historia. Sin duda pensamos que Dios se valió de él para abrirnos los ojos y para motivarnos, para animarnos a tomar con entusiasmo la misión de la compañía hoy. Vamos a un corte y volvemos.
Desde su fundación a mediados del siglo XVI, la Compañía de Jesús ha tenido una enorme tradición teológica, ha aportado a la Iglesia Católica algunos de sus más importantes teólogos a lo largo de estos casi 5 siglos. Está con nosotros ahora el padre Francisco López Rivera, que también tiene estudios de filosofía, de teología, una especialidad en el bíblico de Roma, y es el rector del Instituto Teológico de los Jesuitas Mexicanos. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ti, Rubén. Una primera pregunta, Francisco. A principios de este año, el Vaticano hizo una advertencia a 2 institutos de formación teológica en México que dependen de la Conferencia de Religiosos de México, y a los cuales se les pidió que suspendieran sus clases. Y en el caso del Instituto del Teologado de los Jesuitas, del Instituto Teológico de los Jesuitas, se pidió que no vinieran religiosos de otras congregaciones, sí que los jesuitas pudieran seguirse formando, pero que no pudieran venir de otras congregaciones. ¿Cómo explicas tú, desde tu formación teológica, la suspensión de estos institutos y esta modalidad que les pidieron a los jesuitas, y cuál es tu punto de vista sobre la misma? Mira, nosotros hasta este curso teníamos unos 110 alumnos de unas 18 congregaciones religiosas, incluidos ahí los jesuitas, que son minoría. A raíz de esta determinación, a partir del mes de agosto, solamente tendremos aquí a los jesuitas. Yo considero, sinceramente, como ya lo hemos dado a conocer a la prensa en un comunicado que firmó Mario, que hay aquí un serio malentendido. Cualquier institución es susceptible de mejoras, tiene limitaciones, y nosotros estamos en la mejor disposición, primero de reconocerlas y luego de ponerles remedio. Pero yo creo que hay un serio malentendido al decir que nuestra teología no va de acuerdo a la doctrina católica, al magisterio de la Iglesia, que está basada en el materialismo histórico, que es socializante. Que esa es la crítica que hace el Vaticano en esta ocasión. Esa es la crítica fundamental y por la cual se toma la decisión. Nosotros hemos aceptado la medida en espíritu de comunión con la Iglesia Católica, por supuesto, y estamos poniendo los medios para corregir lo que creemos que hay que corregir. Estamos en diálogo con el señor Arzobispo de México, que es nuestro interlocutor inmediato, y bueno, esperamos que en un lapso no muy largo se puedan hacer las aclaraciones pertinentes y podamos recibir de nuevo a otros religiosos, cosa que expresamente se admite en la carta que nos envían de Roma. Yo te digo, considero que es un malentendido porque nuestra teología no se reconoce en esa descripción. ¿Y te parece entonces que quien hizo el juicio desde el Vaticano, que vino a observar y a partir de esta observación hizo este juicio, no fue justo? Sí, dejando la parte subjetiva, que esa no me toca a mí, pero yendo a lo objetivo, pues creo que sí es un juicio erróneo y por lo mismo injusto, sinceramente. ¿Y valdría esta misma valoración que tú haces respecto al Instituto Teológico de los Jesuitas, respecto a estas 2 otras entidades que dependen de la Confederación de Religiosos de México? Yo globalmente diría que sí vale, aunque no estoy tan interiorizado en cuanto a los detalles del funcionamiento de estos otros institutos, aunque sí estamos en relación, pero claro, globalmente hablando yo diría que sí es similar su caso al nuestro. Y tú, Mario, como provincial, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es la posición oficial de la compañía en este caso? Bueno, la posición oficial de la compañía es volver a reiterar lo importante que es para nosotros un servicio teológico de altura y siempre, como decía al principio, en la comunión eclesial. Esto quizá sea algo relativamente nuevo en cuanto que es reciente, pero ciertamente no es para nada nuevo en la historia de la orden. Correcto. Las interpretaciones teológicas de muchos de nuestros jesuitas
intelectuales en la línea de la investigación teológica ha sido a lo largo de mucho tiempo incomprendida, atacada y criticada. En los años poco antes del concilio hubo jesuitas profesores en el Instituto Bíblico que fueron suspendidos de la cátedra. Al poco tiempo sus escritos fueron altamente valorados y reconocidos. Entonces, para nosotros no es algo nuevo. Yo en este momento quiero decir que en vez de dar marcha atrás de parte del gobierno de la Orden, vamos a reforzar nuestro Instituto Teológico aquí en México. Y estamos dando ya algunos pasos para esto. Esta tu intervención me daría lugar a este comentario y a esta pregunta. De alguna manera, los jesuitas en su producción teológica han estado siempre en situación límite, en vanguardia, en la búsqueda de nuevas interpretaciones, acordes a los tiempos. Y en este sentido, como tú mencionabas este caso de algunos teólogos del Vaticano, después la historia les dio la razón. En este caso, estarían valorando ustedes que la realidad puede ser esta misma, que a un juicio previo del Vaticano, después ustedes se corrige el juicio. Pues yo no quisiera ponerme en un afán de protagonismo, de decir, quienes ahora fueron criticados próximamente van a ser otra vez reconocidos. Yo me refería a ejemplos de la historia que son muy conocidos. Okay. Más bien quiero decir que el caso de un conflicto en lo teológico para la compañía no es nuevo. Nosotros no pretendemos ser ni protagonistas, ni decir que estamos en la frontera en la más avanzada, ni tampoco queremos llamar la atención de nadie. Simplemente vuelvo a repetir, ofrecer un servicio, en este caso teológico. ¿Cuál es para la formación sacerdotal resulta fundamental la formación no solo filosófica, sino sobre todo la teológica? ¿Cuál es hoy en el mundo cercano al siglo XXI, en el nuevo milenio, la formación teológica de los jesuitas? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus grandes líneas fuerza? Mira, Rubén, en su estructura, en su organización general, seguimos siendo fieles a la ordenación de estudios original de la compañía, la Ratio Studiorum. Seguimos teniendo, como tú mismo lo dices, el énfasis fuerte de la formación en la parte teológica. Queremos una teología que responda, que intente cuando menos responder, aportar algo al mundo actual, porque no hacemos teología por el placer de teologizar, por un gusto académico. Nuestra teología es para un servicio, así la queremos concebir, parte de una experiencia personal, pero es para un servicio en la iglesia, con la iglesia y desde ella a la sociedad. Entonces, primero queremos una teología que esté en diálogo con la sociedad actual, con la sociedad secular. No queremos una teología sectaria o escondida. Y en ese sentido, te quisiera decir que en México tenemos el deseo de entrar en diálogo con instituciones no confesionales, incluso no católicas, aportando desde el punto de vista teológico, con la finalidad de contribuir al bien del país. Un amigo mío, muy cualificado académicamente, aquí en esta ciudad, me hacía una vez el comentario de que como la teología no es ciencia, pues no entra mucho en este campo. Me permito yo contradecirlo, ¿verdad? Disentir, y precisamente vamos a participar con la Universidad Nacional Autónoma de México en unas jornadas de psicología y religión. Algunos de nuestros profesores han participado en eventos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tenemos una relación, por supuesto, con la Iberoamericana. Ese es el primer rasgo. Y el segundo rasgo para nosotros, definitorio, específico, es hacer una teología que parta de la realidad de los más pobres, de los más marginados, de las personas más olvidadas de la sociedad, desde la opción preferencial por los pobres, como la llama la Iglesia. Ese es un rasgo específico de nuestra teología. Esa es la teología que queremos hacer, y ciertamente con seriedad y profundidad académicas. Algo que es importante para nosotros también, la formación teológica, y es que no consideramos este instituto aislado, al margen de otros institutos nuestros, no solamente de teología, sino de ramas diversas del saber hoy moderno, actual, que cuestionan nuestro pensar teológico y lo enriquecen. En ese sentido,
estamos buscando una mayor vinculación con la Universidad Iberoamericana, concretamente con ciencias religiosas, pero no solo. Allá se ofrecen una serie de actividades intelectuales que enriquecen un instituto como este. Y además estamos vinculados con centros de investigación y con otras facultades de teología en el mundo. En varios países del mundo tenemos nosotros centros teológicos pues, muy fuertes, francamente muy reconocidos. En Alemania. En Alemania, en Estados Unidos, en Sudamérica, en fin, en España, en Italia, desde donde nosotros somos también